Hola a todos. Quiero mostraros dos formas de hacer nubes, ¿vale? De forma rápida. En la primera acuarela que voy a hacer aquí arriba van a ser acuarelas rápidas, ¿vale? Siempre que hago nubes, lo primero que hago es humedecer el papel, luego hacer un fondo de cielo. En este caso quiero que sea un fondo de amanecer o de anochecer, da un poco igual. Y luego aplico las nubes sobre ese fondo de cielo, teniendo mucho cuidado de cuánta agua pongo en el pincel para que no se me abra demasiado la nube aquí. Entonces voy a hacer unas nubes aquí arriba con más agua en el pincel que se me van a abrir más. Como tengo el papel inclinado, se me van a abrir más hacia abajo que hacia arriba. Esto es importante, si no lo tuviera inclinado se me abrirían hacia todas direcciones, ¿no? Y abajo voy a hacer una nube más controlada. Una nube más controlada, con mucha menos agua en el pincel y en la mezcla de color. Bueno, vamos a ello. Lo primero es aplicar un color de fondo de cielo. Ahora cambio a ocre amarillo, con un poquito de amarillo y sendolina. No hace falta que uséis exactamente los mismos colores que yo, lo importante no es eso, sino el experimentar con lo que os estaba diciendo de la densidad del pigmento en la nube. Voy a seguir con este pincel. Este es un pincel petit gris que coge bastante agua, ¿vale? Y ahora voy a hacer una mezcla de color nube con un poquito de rosa quinacridona, azul cobalto y un poquito de tinta neutra para desaturarlo y oscurecerlo un poco. Fijaos que ahora mismo tengo una mezcla de agua con más o menos mitad agua, mitad pigmento. Voy a ello. Ahora, un poquito más de agua porque quiero que se me abra más. Fijaos cómo se me va a ir abriendo hacia abajo la nube. La parte de arriba se me va a abrir menos, ¿por qué? Porque tengo el papel inclinado. Al tener el papel inclinado va a tender a abrirse hacia abajo. Vale. Esto lo voy a dejar. Va a ir cayendo hacia abajo. Voy a inclinar un poquito más para que me caiga más todavía. Quito el exceso de agua de aquí. Pero fijaos cómo la pintura va precipitando hacia abajo. Y estas nubes arriba más o menos se van a quedar en el sitio porque la pintura no puede subir, pero hacia abajo se va a ir moviendo y va a terminar por deshacerse un poco en esa parte, ¿no? Bueno, más o menos suficiente. Inclinar un poquito más, así. Así. Bueno, esto lo voy a ir dejando secar y ya os digo que va a seguir precipitando un poco porque el papel está todavía mojado. Si no lo inclino lo suficiente, lo dicho, se me va a ir en todas las partes y luego también el papel se comba. Al combarse se forman pequeñas oquedades en este sentido y si no inclinas mucho el papel se generan como pozos, ¿no? Entonces se acumula el pigmento ahí y hay efectos indeseados. Cuando hagáis este tipo de cosas, tened siempre en mente la inclinación del papel. Vale. Y ahora voy a hacer lo mismo abajo, simplemente os voy a mostrar otro tipo de nube más controlada. Como antes, rehumedezco el papel. Bastante agua porque quiero que el papel me aguante la humedad. Tenéis que usar un papel también que permita, digamos, que aguante bien la humedad, ¿no? Un papel de algodón. Hay papeles que no absorben bien la humedad, se queda en superficie y eso luego nos genera, digamos que no nos da tiempo a trabajar la nube como debemos. Vale, igual, azul cobalto para la parte superior del cielo.
Bastante agua ahora mismo en la mezcla. Vale. Limpio. Y nos vamos con un poco de ocre amarillo y amarillo isindolina. Seguimos con bastante agua en la mezcla y con el pincel también de Petit Gris, que este coge mucha agua. ¿Ves aquí como ya se me ha deshecho prácticamente toda la nube por abajo, por arriba no? Vale, y ahora no quiero que las nubes se me deshagan, así que cambio el pincel. Cojo un pincel más pequeño, un pincel que coge menos agua y aparte tengo que hacer una mezcla más ligera de pigmento, o sea, digo, más intensa de pigmento y con menos agua. Cojo azul cobalto, un poquito de tinta neutra. Vale. Voy a coger un poco de lavanda. Vale, fijaos ahora cómo la mezcla es mucho más densa que aquí, tiene menos cantidad de agua, entonces es una mezcla que se va a abrir menos en el papel. Esto me va a permitir hacer otro tipo de nube. Pues tipo nube alta, ¿no? De estas que hay a veces en algunos cielos de mañana, de final del día también, en fin. Esto ya cada uno tiene sus propios intereses. Pero fijaos cómo estas nubes se quedan más en el sitio, no se abre tanto. Vale. Muy bien. Un poquito a lo mejor más de oscuridad en algunas zonas y quiero darle un poquito de sombra aquí a esta nube. Puedo venir otra vez por encima con un poquito más de oscuridad. Vale, pero os quedáis con la copla, ¿no? Fijaos cómo la nube aquí se queda mucho más en su sitio y aquí se abre totalmente, ¿no? Y esto que estoy haciendo ahora de manera controlada, estoy quitando el exceso de agua que hay aquí. Esto que estoy haciendo de forma controlada, tenéis que experimentar con ello para poder hacerlo de forma controlada, porque muchas veces me encuentro que a la hora de hacer las nubes, muchas personas se pierden en este estado, esto que está pasando aquí abajo, y ni siquiera está el papel inclinado, entonces la nube se abre en todas direcciones. Aquí me puede venir bien porque al tener el papel inclinado, puede ser, digamos, que el efecto de una nube cuando está terminando de precipitar el agua al final del día, en fin, me da ese tipo de juego, ¿no? Pero es intencionado. Esto pasa muchas veces de forma no intencionada cuando aplicamos una mezcla de pigmento demasiado grande en el papel con un pincel demasiado grande y al estar mojado esto y meterle más agua se nos abre y se nos descontrola. Si queremos controlar la nube tenemos que usar la técnica que os acabo de decir. Menos agua en la mezcla, menos agua en la mezcla, menos agua en el pincel, con un pincel más pequeño que nos va a permitir controlar más la forma de la nube. Muy bien. Voy a secar.
Vale, esto ya lo tengo seco. Y ahora, bueno, pues por darle un poco de contexto vamos a terminar las acuarelas. Voy a coger un poco de tinta neutra con azul cobalto. Lo añado a la mezcla ya existente. Vamos a hacer un suelo con algunos árboles. Algo, nada, simplemente contextual. En este tipo de imagen el suelo tiende a estar muy oscuro, ¿no? Al final hay un contraluz muy marcado entre suelo y cielo y es lo que voy a hacer. Por ejemplo, luego, yo qué sé, si quisiera, imaginaos generar un poquito de atmósfera, de horizonte aquí, a lo mejor hay un poquito más de distancia, pues puedo venir con un poquito de agua y levanto, ¿no? Ahí la mezcla un poco. Vale. Ok. Vale. Y vamos a hacer abajo lo mismo, luego ponemos unos arbolitos y poco más. Mira, aquí voy a hacer un fondo, voy a empezar con un fondo un poquito menos intenso. Voy a levantar un poquito para generar algo de atmósfera. Así. Vale. Venga, y ahora si quiero meter algún arbolito, fijaos cómo lo voy a hacer. Voy a coger tinta neutra, voy a hacer una mezcla de color bastante densa, fijaos cómo se queda en el sitio, y aplasto el pincel contra la paleta para generar estos efectos que vais a ver ahora, ¿no? La paleta, digamos que el pincel se me ha abierto un poco la punta, y al abrírseme la punta del pincel puedo coger y generar estos efectos de vegetación. Así. Os sugiero que practiquéis esto. Es bastante útil. ¿Por qué no? Un poco de textura también aquí. Vale. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Bueno. Aquí. Algo más pequeños. Otro por aquí. Bueno, fijaos qué interesante, ¿no? Estos efectos
intentar no pasarme. Vale. Y ahora, bueno, pues simplemente con un poquito de cuidado podemos hacer lo que podría ser el tronco, ¿no? Alguna rama vista por aquí. Textura, en fin, esto ya cada uno a gusto del consumidor. Textura, textura. Podemos hacer una valla. Aquí ya, yo qué sé. En fin, esto ya que cada uno invente lo que quiera, ¿no? Pero bueno, la idea era mostraros dos tipos de cielos distintos en función de la cantidad de agua que tiene el pincel a la hora de aplicar las nubes sobre un papel que ya está húmedo. Y eso es lo que me gustaría que practicaseis. Entender bien las consistencias que necesitas en la paleta y la cantidad de agua en el pincel para que la nube se abra lo que nosotros queramos. Nube más abierta, más algodonada, de final de día de tormenta en el que cae hacia abajo la lluvia, porque tenemos que inclinar el papel y podemos hacer eso. Este es un ejemplo. Nube que necesitamos más controlada, que no se abra tanto, pincel más pequeño. Bueno, voy a quitar la cinta. Y nada, si queréis más ejercicios de cielo, en mi canal de Patreon podéis encontrar... He creado una colección con cielos donde podéis practicar distintos tipos de cielo. Algunos en paisaje, otros con arquitectura de contexto. Y bueno, pues espero que os haya gustado y que os sea de utilidad. Si tenéis dudas, me preguntáis, ¿vale? Encantado de ayudaros. Bueno, ya está. Un saludo.